en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán, es tu buena compañera la radio. ¿Cómo me gusta a mí esta canción, oye? Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Maripaz. ¿En qué micro estás? Pues mira, después de esta Semana Santa de pasión, ya veo que continuamos con un poco de pasión, porque esta canción, vamos... Hombre, a ver, es que teníamos que poner esta canción desde las que no faltan el día de la radio, pero es que hoy casi que para nosotros lo es. Pues sí, hoy vamos a homenajear a los medios de comunicación de nuestro pueblo, y vamos a los hacer medios de comunicación en general. En general, pero nos vamos a centrar también en la radio, por supuesto. Hombre, vamos a hablar un poquito de lo que eran los antecedentes de los diarios que había antes del siglo XX, cuando empezaron las radios a funcionar, porque antiguamente pues todo funcionaba a base de semanarios, de diarios, periódicos que se publicaban varias veces por semana o una vez al mes, y bueno, hasta que llegaron las tecnologías y hicieron posible salir a la onda, pues la gente intentaba propagar sus ideas de una manera o de otra, siempre que los dejaron. Eso es, que no, porque que la cosa no estaba fácil. En los años que nos ocupan no era fácil poder soltar la idea, y bueno, hoy día a veces también, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, y esta tarde... Jesús, bueno, he dicho que eres de cosas de Lorca. Sí, no digas de las cosas de casa. No, de Lorca, ya lo he dicho al principio, lo he dicho a las 5 de la tarde, no te creas. Ya lo hemos aprendido. Cosas de Lorca. Cosas de Lorca, sí. Las de Lorca que son también de casas, y por eso me equivoco. Pues sí, y aquí estamos como en nuestra casa. Claro que sí. Todos los viernes. Pero lo que encontramos en Facebook o en la web es Cosas de Lorca, ¿eh? Sí. Es ahí donde tenemos toda nuestra información y donde Jesús nos mantiene informados de casi todo. De casi todo. De todo lo que me da tiempo. Todo, pero bueno. Bueno, y bueno, sí que quiero reseñar que hemos pasado una Semana Santa magnífica. No, sí, ya. En cuanto a visitantes, que ha sido todo un éxito. Ajá. Y luego algunos espectáculos nuevos que hemos Qué bonito, disfrutado, como la proyección de la plaza de España, que ha estado espectacular, con una propuesta de una propuesta técnica fantástica, que lleva desarrollando durante muchos meses por técnicos en vídeo. Un año y medio, diseño. Nos estuvo comentando el otro día David Torres del Alcázar, que estuvo con nosotros. Y luego también que por fin los morados hemos podido celebrar el Vía Crucis viviente en la época que corresponde, y con un exitazo. Y sin lluvia, y un exitazo, vamos, esplendoroso, que desde aquí pues le doy la enhorabuena a Mariano Llamas, que es el artífice, mi compañero Mariano, cofrade del Paso, que ha sido el artífice, junto con muchísimos actores que han participado, entre ellos tu compañero Jorge y Bernardo Hernández, y gente que trabaja en los medios de comunicación, y ha sido una maravilla poder celebrarlo este año. Y bueno, pues le doy la bienvenida también esta tarde a otro profesional de la radio, la prensa, la televisión, que durante muchísimos años y hasta el día de la fecha está trabajando, ofreciendo noticias a todos los lorquinos y a otras ciudades donde él colabora y trabaja, que es Jerónimo Martínez. Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, bienvenido. Qué alegría tenerte aquí. Igualmente recuperarte a ti en el tiempo. Pues sí. Querida parienta. Aunque no lo sepa. Sí, es verdad, somos parientes, Somos parientes, sí. Por aquí de los Gómez, de esa historia. Sí. Bueno, está bien, Maripaz, ¿no? Estupendamente. Me alegro. Estupendamente. Y junto con Jerónimo vamos a hablar, pues, hacer un pequeño repaso de lo que son los medios de comunicación en Lorca, como he dicho antes. Y bueno, también vamos a contactarte aquí a un poquito con otra invitada que teníamos previsto que iba a venir, pero bueno, pues ha tenido una indisposición física. Qué pena, que es una pena que no haya podido estar esta tarde con nosotros. Pues sí, pues que se trata de Rosario Joda. No existiría la radio, Rosario Joda, gran amiga nuestra, y bueno, pues que... Historia viva de la radio en Lorca, sí. Historia viva de la radio. Yo trabajé con ella.
Y bueno, pues vamos a contactar telefónicamente con ella, ya que no ha podido venir, y ella pues que nos cuente todas sus conocimientos, amplios conocimientos de la época que vivió. ¿Cuántas historias y cuántas anécdotas tendrá Rosario, eh? Algunas nos las contará esta tarde. Nosotros tenemos en común algunas. Algunas que también, si se acuerdan, ¿no? La vamos a repasar recordáis, esta tarde. Y bueno, pues también seguramente vendrá nuestro gran amigo Jorge, y le daremos la sorpresa cuando venga. Ahora lo diremos después. Todavía no lo decimos. Bueno, pues para empezar vamos a hablar de un poco de lo que era la prensa lorquina, que empezó a aparecer en Lorca allá por 1820 con el... Bueno, ahí lo tiene. Ahí está. Anda, ¿eh? ha llegado. Hablando, como dice hablando de Roma. Y bueno, pues los medios de comunicación empezaron escritos a partir de 1820 con la primera impresión que se realizó en la imprenta de Santa María, que era la segunda que había en Lorca, porque había otra que era de los Campoy. Yo no sé si tú te acuerdas algo de temas de imprenta. Poco. Yo que funcionaran por Lorca. Eso... En aquella época se proclamó una ley de imprenta que reconocía a la prensa como el único medio de comprobar la verdadera opinión de los ciudadanos, y se reconocía el derecho a todo español de imprimir y publicar sin censura previa. Claro, esto duró poco, porque dependiendo del color político que gobernaba en una u otra época, pues se volvían a restringir esas libertades. Y de hecho hubo una década después, hasta 1833, en los cuales se prohibió la publicación de los periódicos. Durante 14 años no se publicaría nada, ninguna prensa en Lorca. Ya llegó 1840, cuando unos jóvenes estudiantes pues tuvieron la aventura de ponerse a escribir a mano unos diarios, y los alquilaban para que en las tertulias se pudieran leer. Y bueno, pues empezaron a aparecer algunos diarios en Lorca que vamos a ir relacionando. Uno de ellos era El Álbum, en 1840, El Panorama Español, El Paladín de la Infancia, Semanario de Ciencias, Literatura, Política y Religión, de 1844. A partir de estos años, ya con la nueva Constitución de 1845, se formuló otro decreto en el cual ya se volvió a autorizar a los españoles a poder imprimir y publicar sin censura previa, pero con una salvedad, que tenían que ser revisados los diarios previamente. Eso no es sin censura, ¿eh? Bueno, pues pero bueno. Se secuestraban muchos diarios que eran escritos y desaparecieron muchos medios porque había multas importantes. Y entonces en esa época, pues hasta ya entrados 1860 hasta el 70, no aparecieron nuevos diarios. Bueno, a partir de esa época se empezaron a publicar revistas culturales que tocaban distintas materias de ciencia, literatura, de noticias, y luego ya en 1869 se proclamó de nuevo otra vez la libertad de pensamiento, ya en la época que gobernaba Sagasta, y en Lorca apareció una prensa que empezaba a fundamentalmente informativa, a mostrar noticias como lo que hoy conocemos, porque ya trabajaban con agencias. Y de esa época hay diarios que conocemos por los archivos de información que hay de la región de Murcia, que en algunos de ellos incluso están las colecciones completas, y algunos de ellos se llaman el Ateneo de Lorca, el Demócrata, el Guadalentín, la Avanzada, de 1872, la Bandada Federal, el Pantano, el Periódico de Hoy, en 1874, iban apareciendo pues como los ojos del Guadiana, que aparecían los diarios, duraban unas semanas, algunos meses, algunos pues alargaban un poquito más en el tiempo, pero bueno, tarde o temprano volvían a desaparecer. Dependiendo del gobierno que hubiese, pues se permitía a una ideología publicar o a otras. Ya fue en 1881 cuando empezaron a permitir que la ideología socialista y anarquista saliera a la luz con algunos medios de comunicación, y en esa época surgieron diarios como El Independiente de 1881, El Iris de 1882 y El Trabajo de 1883. Los mismos títulos de los diarios ya un poco te dan a entender de qué iban esas publicaciones. Pero bueno, a partir del 1900 fue cuando empezaron a aparecer los diarios más conocidos e importantes, de los cuales se tiene constancia por los archivos, como pueden ser el Liceo Lorquino de 1895, el Ateneo Lorquino, el Nacional de 1896, otro con el título del Porvenir de 1898, pero los más importantes de todos, de los que sí constan en esos archivos, son los que he nombrado: Ateneo de Lorca, Lorca Literaria,
revistas literarias, el Liceo Lorquino y el Ateneo Lorquino. Ya nos metemos en el siglo XX, cuando aparecen los diarios que, pues muchos de los lectores lorquinos que hoy todavía viven, recuerdan algunos de ellos, sí, la verdad, los más mayores, como por ejemplo pueden ser los de La Tarde, La Voz de Lorca, una revista que se editó para San José de Calasán, el Almanaque de San José de Calasán, La Lluvia de 1914, otro muy conocido del cual en Cosas de Lorca tenemos algunas publicaciones hechas, que es El Tontolín, El Paso Atrás de 1915, una revista que se llamaba El Explorador, que era publicada por los Scouts Lorquinos de 1916, El Faro, el conocido El Faro de 1917, luego más adelante se publicó La Nación en 1926 y El Pueblo, El Obrero. Bueno, pues revistas de todas... ¿Qué cantidad de publicaciones? Sí, es que entonces, igual que ahora hay distintas emisoras de televisión, de radio y también revistas publicadas, como por ejemplo la del Lorquino. Conocemos el Lorquino, que está ha renacido después de unos cuantos años, de la mano de Alejandro, y tiene su página en internet. Pues bueno, pues sí, porque... Y quiero darle la bienvenida y mi agradecimiento por estar conmigo aquí. Me hace sentir muy orgulloso porque hoy yo soy muy novato en esto de la onda, pero estar en medio de dos grandes profesionales y enfrente de Maripaz, pues me hace sentir súper cómodo. Y bueno, pues le ponemos algo de... Hombre, claro, bueno, le tendremos que poner. Bueno, para los que no lo sepan, en el de Buena Mañana, que hago cada día aquí, las 4 horas de magazine, pues desde hace ya unos meses se me ocurrió aquello de sorprender a los cumpleañeros. Sí, hoy te has sorprendido a ti. Ya me sorprendió el mío. Y a mí me han sorprendido hoy. Fíjate, o sea, ha sido el cazador cazado, y además por 2 veces. Sí, por 2 veces. La primera vez ha sido el compañero José Ángel Jiménez, que se ha encargado de deportes, nuestro compañero de deportes, que se ha encargado. Dice, fíjate hoy cuántos amigos de Facebook y tal cumplen años hoy. Hay un montón de gente que cumple años hoy, al igual que tú. Claro. Con lo cual hay que hacer un montón de llamadas. Y entre todas esas llamadas que me ha ido anotando, de números de teléfonos que me ha ido anotando para ir llamando, pues me ha colado un nombre, pues de alguien que dice, no, este es que primo mío, tal, no sé cuánto, no sé qué. Claro. Y el tal primo, pues no existía, claro. Yo cuando he llamado a ese número y he preguntado por el nombre que él me había puesto ahí, pues han empezado los compañeros a cantarme el cumpleaños feliz. Entonces eran los compañeros, pues José Ángel Jiménez, Javier Albarracín, también Pedro Lorente, Juan Carlos Calderón, todos cantándome el cumpleaños feliz. Esa ha sido la primera. Y luego la segunda ha sido que me manda un WhatsApp Juan Francisco Ros, el director de la compañía del Teatro Guerra, y me dice, Jorge, necesito 3 minutos esta mañana para hablar de un tema. Y digo, bueno, pues tengo un hueco a la 1:30, le digo, vale, dice, vale, pues llámame a la 1:30, ¿verdad? Que le llamo a la 1:30, digo, Juanfran, pues venga, pues cuéntame, ¿qué es lo que me quieres decir? Dice, no, si los 3 minutos son para felicitarte, porque hemos estado hablando de la compañía del Teatro Guerra, de que hoy era tu cumpleaños y que si era capaz yo de felicitarte en antena y tal y cual, digo, jolín, o sea que ya digo que he sido el cazador cazado, las 2 veces. A mí me cazó el día de mi cumpleaños, estaba yo aparcado en el coche ahí abajo, justo ahí, te lo comentaba yo el otro día, ¿no? Y efectivamente, ¿qué quiere Jorge ahora? No sé si hay que preguntarle por la Armada o alguna cosa de esas, ¿no? No, es tu cumpleaños, venga, pues dime algo. Dice, no, es que está en antena, macho. Sí, pues lo mismo que me ocurrió a mí el miércoles. Que veo el teléfono Jorge González. Uy, ¿qué era Jorge? ¿Será algo de la radio? No sé. Pues mira, ya veis. Bueno, pues oye, pues una radio fresca. Una sección que está gustando al final a la gente. Luego me mandan el WhatsApp muchísima gente de sinvergüenza, ¿para qué me da? Pero siempre con las risas. Claro. Más tira con la caballa, que más cogido. La verdad que se agradece que se acuerden de ti y que te llamen, hombre, para un detalle. Claro, a mí también. Lo bueno es que no se ocurra decir alguna barbaridad, que a veces también se puede escapar. Bueno, o sea, porque yo, hasta que no pasa, no sé, unos segundos, no digo que están en antena. Claro. Bueno, pues de ahí la frescura, ¿no? La frescura esa del recibimiento. Algunos no saben quién les llama. Evidentemente es el teléfono de la radio, que algunos no conocen. Y bueno, pues ¿pero quién eres? ¿Dónde saliste? Claro, ¿pero quién eres? Me suena tu voz, pero no sé quién eres. Hasta que ya pues se lo digo. Pero bueno, bien, la verdad es que es divertido. Y lo llevo bien. Oye, ¿qué te has regalado? Un reloj.
¿no? ¿El que lleva? No. Porque los luces luego más tarde. No sé qué llevo. No, porque lo que ocurre con los relojes es que al final hay que achicarles, hay que quitarles alguna agujero o cadena. Exacto. Entonces, pues eso no lo puedes usar de momento porque te está bailando. Bueno. Nada, pero bien. Pero bien, yo encantado. Enhorabuena. He recibido ese reloj. Porque cumpla mucho. Y tú que los veas. Muchísimas gracias, compañero. Lo bonito y apasionante de este medio que yo acabo de descubrir. Qué fresco, qué divertido. Qué fresco y divertido. Y oye, que hace feliz a muchas personas. Si sabes utilizarlo, ni te digo. Exactamente. No solamente por estar dando información, que a veces hasta aburre. No, hombre, que también sirve para entretener, claro, y para divertir. Pero que, hombre, la cultura es importante, pero también la sociabilidad y el llevarse bien con la gente. Y esos detalles que se agradecen. Y yo, desde luego, el detalle del miércoles no lo voy a olvidar mucho tiempo. Porque que te feliciten por Facebook 200 personas está bien. Y se agradece. Hagan ese paréntesis. Pues además se agradece. Exactamente. Bueno, pues Jorge, hoy íbamos a tener como compañera de programa a Rosario Jodas. Uy. Y ha tenido un contratiempo. No ha podido venir. Y no ha podido venir. Ahora en un ratillo. Pero la vamos a tener por teléfono. Qué bien. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a tocar el tema de la historia de la radio, que tú también conoces muy bien. Y bueno, pues por eso ha venido Jerónimo. Más o menos, porque a pesar de haber cumplido años hoy, tampoco soy tan mayor como para conocer mucha parte de la historia. Aquí de cerca, teniéndote aquí tan cerca, no te veo la arruga. O sea que estás bien conservado. Me cuido. Está bien. Y bueno, pues queríamos contar lo que es los inicios ya hemos visto lo que es los inicios de así a grosso modo de los diarios en Lorca, y ya por mitad del año 1900, mitad del siglo, pues empezaron a aparecer en Lorca las primeras compañías, bueno, no compañías, porque se montaba así en modo de amiguete, de lo que fueron las primeras emisoras de radio. Y me decía mi madre el otro día, si yo escuchaba la radio de San Mateo que organizó el padre. Era parroquial, ¿no? Era una emisora parroquial. Pues sí, la organizó la primera emisora parroquial, el párroco del Carmen, don Roberto Jiménez, que era hermano de Doroteo Jiménez, alcalde, que fue alcalde de Lorca. Esposo de doña Pilar Viva Santander, que fue farmacéutica también, suegro del que ha sido mucho tiempo político del Partido Popular, José Joaquín Peña Rubiagios, y tal. Y tenía la farmacia enfrente del CEU. Doroteo la tenía enfrente del CEU en Pío XII, y su mujer, doña Pilar Viva, en Muso Valiente. Y me parece recordar que fue también presidente de la Cámara de Comercio. ¿Puede ser? También lo fue. Y alcalde de Lorca. Pues, Antes que José María Campoy Camacho. Pues sí, pues corría el año... Digo que fue después, fue el último. Corría el año 1953 y se instaló esa primera emisora en los altos de la sacristía de San Mateo, que fue el embrión de lo que llegaría a ser la primera radio popular, claro, de Lorca. ¿Tú recuerdas de aquella época? No había nacido. Pero hay falta en esa lista que me has comentado antes, falta un personaje importante que tuvo que ver en el inicio de la radio junto a Luis Casalduero, en paz descanse y compañía, y su mujer Rosario y tal. ¿Te refieres a Cristóbal? No, aparte de todo, Alejandro Fernández Rufete. También, sí. No está ahí en la lista. Es que me acabo de acordar, por eso te he dicho antes, me faltan algunos nombres. Yo algunos los viví, otros no. Otro que faltaba aquí, te comentaba, Juan José Villanueva, que fue el director de Radio Popular de Lorca, sí, efectivamente. Rufete lo nombramos después. Con él empecé yo, además. Tengo que decir que está... Y luego hacerte un apunte, lo que ha dicho de los periódicos, de los diarios. Han nombrado el Faro, y el Faro en el año, por supuesto no tiene que ver la empresa editora para nada en absoluto, porque venía de Ceuta. En el Faro posterior que hubo aquí en Lorca, en el año 2000, me parece, 2000 por ahí aproximadamente, estuve yo de redactor, al principio de redactor jefe, y eso lo editó una empresa que venía de Ceuta. El presidente era Rafael Montero, aquí se puso la rotativa, y se hizo una edición comarcal de Lorca, de Águilas, y también se extendió a Jumilla posteriormente, y el Faro pasó ya después al Faro regional, que fue que lo compró fue Trinitario Casanova, de la Fundación Hispania.
y después ya desapareció porque su dueño lo vendió a Trinitario, y el dueño es el actual editor de toda la vida prácticamente de los faros de Ceuta y de Melilla, pero el Faro en su segunda época en Lorca estuvo aquí, yo fui uno de los principios, uno de los redactores. Bueno, vosotros como grandes profesionales de la radio que sois, sabéis que de vez en cuando hay que hacer una pausa, ¿eh? Vale. Y la vamos a hacer ahora, justo después, las noticias, llegarán las noticias de las 6 de la tarde y tras la información nosotros continuaremos aquí, ¿vale? Vale, pues ahora, que no se vaya nadie. Perfecto. Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Bueno, la canción es muy bonita, pero como para oírla 2 veces, pues tenemos muchas cosas que contar, ¿eh? No, porque entre otras cosas tenemos mucho que contar y mucho de lo que hablar. Bueno, aquí seguimos con Jorge González, Jesús Pelegrín, está también Jerónimo Martínez y además tenemos a alguien más. Sí, pues sí, le damos la bienvenida. De estar con vosotros, esto es, como dije ya en una ocasión, volver a los 17. Claro que sí, encantadísima, como dije anteriormente. Hombre, claro, de la radio está nuestra de antes, de ahora y de siempre. Y de las grandes, Rosario, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos y un besico, ya que no puedo hacerlo directamente. Buenas tardes, pues, Rosario. Era lo que me encantaría, estar ahí con vosotros. ¿Estamos bien, Rosario, o qué? Estamos bien, No, bueno, gracias, ya hablar contigo, Jero, a mí no me ya conoce. es mejorar un montón. Muchas gracias, te lo pagues. Yo creo que se le hubiera curado todo a Rosario si estuviera aquí en directo con nosotros. Muchas evidencias. Uf, eso decía yo antes. Casi todas. Eso decía y yo desde antes. luego nosotros, Jero y yo, de por vida. De por vida, además, de verdad. Por otras muchas cuestiones también. Claro. Además, de verdad. Esta tarde nos contaría alguna. Bueno. Alguna que se pueda. Algunos no se puede contar, Jero. Bueno, sí, ahí. Estamos en la hora de los niños. No, pero hay algún callejero de aquellos años 80 y tantos, madre mía, el callejeando aquel de las bodas, de los bautizos y de las comuniones, ¿no? Madre mía. Pues, Rosario, hemos comenzado hablando de la época de 1953, cuando se montó la primera emisora de emisora parroquial por don Roberto Jiménez en San Mateo. Sí. ¿Tú recuerdas, estabas ya en radio en aquella época? Recuerdo perfectamente, pero en aquella emisora yo no estuve. Yo empecé en la COPE. En la COPE. En la COPE, sí, que estaba entonces en Mueble San José. En Mueble San José. Perdón, en la Escuela de los Hermanos Cristianos. En Martín de la Salle. Sí, en el que soy un cardenero, ¿no? Rosario, sí. Pero desde luego, es que yo hoy he estado haciendo un poco de memoria, ¿sabes? Y me da la sensación de que aquellos primeros que empezaron en San Mateo va quedando poca gente, ¿eh? Pues eran aficionados en aquella época que colaboraban con ese proyecto. Yo iba por allí, venía para acá, me encantaba y me acuerdo de los programas que hacía don Roberto, de mucha de la gente que iba por allí dando sus pesetas, sus 2 pesetas y lo que podían, o menos pesetas, pero vamos, que sí, claro. Siempre he sido de las que he estado ahí, aunque no estuviera dentro. Lo que pasa es que, claro, en aquella época yo todavía era muy joven y yo empecé en la escuela de los hermanos cristianos con Jesús Rufete, que era el director. Jesús Rufete. Entonces ya también puedo decirte que queda poca gente de aquella época, pero ya desde luego no dejé la radio. No dejé la radio, pero sí dejé un poco la COPE, que entonces todavía no era COPE siquiera, pero estuve un poco tiempo en la otra radio que había aquí en Lorca, en Radio Juventud. Radio Juventud. Pero Rosario, antes de hablar de Radio Juventud, ¿tú recuerdas el primer locutor de la radio esta parroquial? Que era Rafael Agius. Sí, mira, ahí estaba, por ejemplo, estaba Luis. Los deportes, estaba Josefina Menchón. Josefina Menchón. Y, bueno, don Roberto era el director entonces, bueno. El equipo... En aquella época no había mucha formalidad y el que se ponía la cabeza, se ponía la cabeza. Pero bueno, fallecidos ya no están.
Y sobre todo, te voy a contar una anécdota muy graciosa, porque el que tenía la radio, no te voy a decir el nombre porque si no lo vas a conocer, era el Topo. El Topo tenía una radio pequeñita, la que emitía. Pedro Quiñonero. Un personaje que luego conocerán mis compañeros que están ahí. Sí. Perfectamente. Yo también. Y cuando se peleaba con alguien, cogía su radio y se la daba. Y se cortaba. Y así se cortaba la radio. Y dejaba a todos sin radio, ¿no? O sea, más vale no enfadarlo. Pedro Asensio Pedro Quiñonero. Es que el equipo aquel primero lo instalaron entre Sebastián Rebollo y Pedro Asensio. Sí. Pero la radio aquella era de Pedro el Topo. Es que era muy buena gente. Muy buena gente, pero muy cascarrabia. Tenía carácter. Sí. Con una gafa aquella que llevaba blanca, me acuerdo, y la cara ancha, ¿no? Y su cartera. ¿No? Pero vamos, también recuerdo una vez que alguien dijo, se va a quitar la radio, y bajaba la gente del castillo, ¿sabes? Con paraguas, con cosas, para que la radio no se quitara. Así que, sí. ¿Y qué hacíais, Rosario? Eso fue en San Mateo. ¿Qué hacíais en aquellas emisiones? Hacíamos de todo, dábamos informativos, pero vamos, eran avisos y comunicados, lo que hacíamos. Tertulia. Y muy bien, ¿eh? Y ya después, cuando pasamos a Muebles San José, fue cuando ya se incorporaron gente que sí, que está todavía poca, pero que ya van quedando pocas. Era una época estupenda. Ya te digo, yo estuve un tiempo en Radio Juventud, pero te voy a decir por qué. Porque donde iban los que en aquel momento me pretendían en la radio se habían ido a la otra. Y pero muy agradable todo, una época entrañable. Y ya cuando empezó Ojero y empezó... Bueno, con Ojero hemos tenido allí... Una cuenta para contar. Tendréis que contar, ¿no? Pero es horario de Hombre, digo yo que alguna se podrá contar. La Juventud estaba en... vamos a ver si yo... Cerca de la otra, ¿no? De Falange. Cerca, tan cerca que dirá, en Radio Juventud estaba Jaime Carrasco. Efectivamente. Y en la otra estaba yo. Y cuando nos dieron ya la concesión de la COPE, que fue allí porque falló otra, nos asomábamos en el balcón y se decía, he aquí Radio Popular, he acá Radio Popular. Y salía Jaime y decía, he aquí Radio Juventud. He aquí, acá. Que acá era el distintivo de la COPE. Rosario, ¿cómo se llama la hermana, no sé si ahora fallecido, de Paco Navarro? Estaba en Radio Juventud, ya no me acuerdo, se fue a Murcia después. No, ahora está en Murcia. Está en Murcia. Es que no me acuerdo. Mira, estuvo en Carnita. No se llamaba en Carnita, espérate que me acuerdo. Araceli Mené. Araceli Mené ya era Radio Juventud, porque aquello es que era Falange. Había un barecito pequeño abajo. El Jureco. Pues, el Club Jureco. Un corredor así grande y aquello era donde estaba Falange. Rosario, un amigo tuyo que es Leandro Navarro. Lo conoces, ¿verdad? Claro. Pues él estuvo allí haciendo funciones de control de técnico en Radio Juventud. Sí. Y me ha pasado por alguna información pues de estos nombres que estás recordando. Y me ha recordado que estaba dirigida por José García de la Payones. Claro. Siendo director técnico Alonso Comas. Sí, fíjate, el maestro Alonso Comas, que luego es un gran crítico taurino. Efectivamente. Hombre, él se dedicaba nada más que eso, últimamente. Sí. Y después su hermano Pedro Padecón. Sí. Y como compañera femenina tuya, me ha nombrado a Araceli Mené, Josefina Menchón y Alegría Tárraga. Sí, Alegría fue un poco menos tiempo, ¿sabes? Pero Araceli desde su fundación hasta que se terminó aquello, sí. Y Josefina también. Que Josefina era novia, después estuvieron juntos del señor que hacía los deportes, que en este momento no me acuerdo cómo era, José Frao, Josema, algo así, ¿sabes? Que era el que hacía los deportes. Estaba Pepe Roca y Juan Montalbán. Pepe Martín, que también ha fallecido ya. Yo me acuerdo de eso perfectamente, porque ya te digo que mi paso por allí fue muy
muy lazo. No fue una temporada grande. Luego en el control tenía otros compañeros como Pedro Reverte, Rosita Beas. Rosa no estuvo en Radio Juventud. Estamos hablando de Radio Juventud. Sí, te estoy hablando de Radio Juventud. No, en Radio Juventud, Rosita por lo menos no coincidió conmigo. Yo creo que no. Ella ya coincidió conmigo en la COPE. En la popular era Rosa Beas. Sí, Era prima de la Rosita. Sí. Antonio Aguirre. Estaba Pepe, un chico que se llamaba Pepe, no me acuerdo el apellido, que ahora vive en Murcia. Merche Navarro. Merche, esa, la hermana de Paco Navarro y tía de Merche, claro. Merche Navarro, es que no me acuerdo. Encarnita, que cantaba muy bien. Ya sabes tú que allí hacíamos representaciones, incluso el Evangelio se hacía en directo. Cosas milagrosas, desde luego. Porque vamos, con los medios que teníamos, unas cuantas cintas y un magnetofón de esos grandísimos, y allí se hacía de todo, y se hacía perfectamente. Yo no sé si recordáis el famoso de Semana Santa que hicimos Luis, bueno, lo tendréis que haber oído sin más remedio. Antonio Aguirre puso la música, Cesarión, estaba ¿no? Antonio Sáez. Sí, que yo creo que por allí ha pasado media Lorca, pero vamos, entre gente que estuviera mucho tiempo, eso. Y además, ya cuando llegó el momento de dar el alta a la gente que era, pues nos quedamos muy poquitos. Después se han ido incorporando y ya después yo tengo la radio aquí debajo de mi casa, ¿sabes? Claro. No te creas que... En el cuarto, en el quinto y en el segundo, imagínate. Sí. ¿Teníais también actuaciones en directo alguna vez? Sí. Y luego se escogía la reina de las ferias, y los de la radio la escogían. Y sobre todo los concursos. Los concursos era lo que primaba ahí. Y los discos los discos dedicados. Aquello era... Cantando el trabajar, ¿no? Cantando el trabajar, ¿no, Rosario? ¿Pero hacéis también una especie de karaoke? ¿Cantando aficionado? Karaoke no. Hacemos funciones en directo. En el teatro, ¿verdad? Y cosas así. Y luego también campañas de... Magdalena, cuando hicimos aquella función que salían todos los de la radio y presentábamos... yo no sé si tú te acordarás, claro, de eso hace más años. Tú no estabas todavía allí. No estabas. Pero vamos, que después ya nos dedicamos a eso, a la cosa local. Y era muy agradable, muy entrañable. Estábamos todos siempre juntos. Salíamos, entrábamos y ya no era la radio, porque no te creas tú que echábamos las 8 o las 6 horas que entonces se recomendaba. Allí estábamos todo el día. Hacéis buenas obras también, porque me consta que recogíais donativos en metálico y a veces hasta en especie. Claro. Para ayudar a mucha gente, ¿verdad? Ya me parece a mí, sí, que en la época que estuvo Jero conmigo, ¿te acuerdas, Jero, que ocurrió lo del pantano? Sí. De las inundaciones. Sí, en el 73, claro. ¿Estabas tú ya? No, yo no. Yo a la COPE en Lorca llegué en el año 83, 84, me parece. Por ahí venía de Murcia, de COPE. Sí, en aquella época era directo José Villanueva. Sí. La radio en Lorca era un servicio, y además, como entonces prácticamente la televisión no emitía en horario, no era seguido todo el día, pues la verdad es que fue una época muy buena. Nosotros, pues claro, éramos unos personajillos de pueblo, pero bueno, lo éramos. Hay que reconocerlo. Sí, por además era el único medio estable que había prácticamente, aparte de las corresponsalías de La Verdad y de Línea, ¿no? Que llevaban Pedro Payarén, Pro Descanso, por eso, después, cuando empezó Jero en la radio, 83, 84, yo venía de... Empezó el cotilleo. No sé si te acordarás. Sí, me acuerdo, sí, jefa, me acuerdo del callejeo aquel que hacíamos por la tarde, ¿eh? Que nos costó algún disgusto. A mí fundamentalmente. A ver, pues contadnos un poco, para los que no sospechamos. Oye, es que eso sí que no, porque es que todavía las personas viven. Nosotros decíamos otros nombres, otras cosas y no. Ponerle un seudónimo. No, vamos a quedar en que yo no existía. Hablamos porque de algunas comunidades de vecinos que eran un poco folloneras en esa historia, ¿no? Más o menos. Algunas bodas VIP de la época
Bueno, de las bodas, de los acontecimientos, sí. Aquello se llama Callejeando y lo hicimos, pues no sé, un par de años por ahí consecutivos. Pero con nombres y apellidos, con datos reales, ¿no? Con nombres y apellidos, no, que aquello era una radio muy estupenda. No es la copia de ahora, no que molestaran a nadie. Y desde luego la radio basura aquí no existió, ¿eh? No, allí el que lo pasaba mal, aparte era el director que teníamos, Manuel Calzado, ¿eh? Que el pobre venía de Murcia, cada vez que venía a Murcia, a Lorca, tenía un desfile de vecinos por ahí por el despacho que era la puñeta. De hecho, a mí me costó pasar por el garaje de mi casa por un par de meses o 3, hasta que se les pasara el cabreo a los vecinos, ¿eh? Eso se acuerda Rosario perfectamente. Y de hecho, algún enlace social, alguna boda, a mí los novios de esa época me retiraron el saludo a la vuelta del viaje de novios. ¿Pero qué contabais? Hombre, si habían puesto... ¿Pero con el tiempo que hace ya sin dar nombres? Si habían puesto de esto, de lo otro... ¿Si habían puesto qué? Todo eso, sí. Los canapés, los baños, cómo se tiraba la gente a los canapés, lo que costaba el vestido de la novia, etc. Era rosa, una cosa absolutamente rosa, sí. Además sin anestesia, por además yo iba ya con 30 años menos y como Sálvame, pero sobre aquella época. ¿Y todo el trabajo de investigación quién lo hacía? Simón, claro, ¿qué lo haces? Claro. Entre canapé, ratico vino. Yo buscaba la información, luego Rosa la contaba. Yo hay gente todavía agraviada conmigo de esa época que no me saluda por la calle. Bueno, pero tampoco decíamos nada malo, ¿eh? No, pero en fin, como aquí ya sabes tú que, en fin, lo que pasa en esta santa ciudad, pues ya está. Pero una cosita corta se hace una muy larga. Sí, vamos, a mí me llegaron a esperar a las 8:30, a las 9 de la mañana en el garaje de mi casa una señora. Se abrió el bolso, me llamó a las 8 de la mañana y no me gusta esto. Luego, pues los informativos, que teníamos que conectar con la central para el informativo de mediodía, y lo otro que nosotros hacíamos se llamaba Avisos y Comunicados. Dábamos las notas de todo lo que sucedía en Lorca, las necrológicas, la vela y alumbrado, y demás, ¿no? Y todas las cosas. Y ahí yo repartí entre Bartolomé López Alarcón, que vive... Sí. Bartolomé, Rosa vive aquí cerquita. El vecino tuyo, Rosa Bea, que vive en Águilas, tú, y ya no sé de la época... Cristóbal Martínez de Miguel. Que falleció, efectivamente. ¿Qué de esa época todavía? Digamos que en activo. Hacia los deportes. Cayetano Montiel, que era el que hacía el deporte. Claro. De ese si se acordara Jorge. Cristóbal, claro. Claro. Por supuesto, Cristóbal. Claro. Y luego ya con Cristóbal estuvo José Chu Castelví, Cayetano Montiel. Cayetano sigue, ¿sabes? Cayetano sigue todavía. Sigue en labores comerciales, me parece. Sí, eso, ¿no? Siempre ahí como colaborador, digamos. Sí, pero... Y Pedro Moreno. Y Pedro Moreno, para descanse también, hombre, efectivamente. Pues, escuchadme, vamos a poner un poquito de publicidad y seguimos enseguida con Rosario. Rosario, no te vayas. De acuerdo, no me voy. Quédate con nosotros, amiga. Estoy encantadísima. Rosario. Aquí estamos. Oye, Como he prometido. Tenéis que cantarle el cumpleaños feliz. Se lo hemos cantado. Pero lo ha cantado Parchís, ¿eh? Parchís, bueno, las cosas. ¿Por qué tengo parado? Sí, lo digo, yo sí lo digo. Lo he dicho esta mañana. En cuanto he empezado el programa, ha sido lo primero que he hecho. He dicho, señoras y señores, hoy es mi cumpleaños, cumplo 53 años. Y ya está, pues sí, hay que llevarlo. Yo te digo de verdad que anteriormente te dije lo de los 17. Pero si pudiera volver, que ojalá y me quede siempre como estoy, volvería a los 50. Creo que es la edad perfecta. La más bonita. O sea, la madurez, la plena madurez, eso se dice. Pues Rosario, estábamos recordando aquí fuera de antena de algunos de los personajes y tipos de programas que hacíais en Radio Popular. Y hemos comentado a un guitarrista que era Juan Grajalva. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Vamos, y quien quería yo nombrar, ¿sabes? Es a Carmina Reverte Rivadavia, que también estuvo muchos años en la radio. Yo ya no sé, le perdimos la pista porque se fue a la COPE en Murcia. Efectivamente, sí. Que no es la Carmina Reverte, presidenta de la Asociación de Amas de Casa actual, ¿no? No. Carmina Reverte Rivadavia. Era de otra familia, rubia, alta. Primarmana de Víctor Jiménez Rivadavia y compañía, ¿no? Exactamente. Hermana, y primo del otro Víctor. De Víctor Jiménez Pérez Mora. Exactamente. Ella estuvo muchos años en la COPE y se merece que lo digamos. Y al hilo de la publicidad,
me estaba yo acordando cuando dieron la orden de Madrid de que el locutor tenía que hacer también de control. ¿Cómo dábamos esa publicidad y cómo entraba? Claro, entraba muy bien. Con 2 magnetofones de socorro y grabado todo en cinta. Con los Revox. Y aquí íbamos cortando, rebobinando, poniendo la otra, que era una locura. Una locura. No, pero es que además con los Revox te llegaba a trabajar yo también. Con los Revox has trabajado tú. Vaya. Así hemos trabajado. Sí. Pues ya hacíamos, mira, he dicho antes, teatro. Hacíamos, por ejemplo, la ruta de Roma. Y entonces pues iba contando todo aquello, se ponía su música, y nosotros, yo me acuerdo de una época, porque también, como todo era en directo, ¿sabes? Todo era en directo, pues resulta que muchas veces, algunas veces nos equivocábamos. Yo, se han oído mis críos por ahí cuando estábamos rezando el rosario, una vez, porque alguno ha bajado y así, cosas así. Yo siempre vivía encima de la radio, para no tener complicaciones. Y como hacíamos esto en directo, pues yo me acuerdo una cosa que estábamos haciendo preciosísima. Hacíamos, programas de flamenco. Muy bonitos, muy bonitos. Metíamos a los poetas malditos, entonces, en aquellos... porque en la radio no se podía hablar entonces de mucha gente. Y nosotros, pues sí, que... metíamos poemas y... ¿Quién eran los poetas malditos? Porque allí la censura era por lo más mínimo. Y me acuerdo un día que tocó Roma. Y yo era Roma. Entonces yo estaba hablando como Roma, de mis cosas, con un entusiasmo de eso, y el locutor que había al lado de pronto decía, ¡qué hermosa eres, Roma! Y allí se terminó la narración porque me moría de risa. Y claro, tuvieron que poner el pobre Antonio Aguirre poniendo música por allí, buscando música por acá, porque nos mareaba de risa ya de mirarnos el uno al otro. Que murió hace un par de meses, Antonio Aguirre Suria. Pero sí, muy bien todo. Y con Jero, pues ya era otra época más difícil. Mucho más complicado. Sí, más difícil porque entonces ya sí que éramos COPE. Claro. Todo eso que yo estoy contando, no éramos COPE todavía. Y entonces ya sí que había que ajustarse un poquito más a todo. Había que ser un poco más nosotros cuando teníamos que criticar en Carna de tarde, lo hacíamos. Nosotros. Lo que pasa es que incluso la COPE de entonces no la de ahora, ni muchísimo más. La COPE que vivimos tú y yo... Yo creo que en la de ahora yo no podría estar. ¿Pero de qué año habláis? ¿De qué año habláis? 80 y tantos, largo, ¿no? 80 y tantos. Pero con mi carácter y mi... Y eso, y lo demás. Y lo demás. Yo no podría estar. No, porque además... éramos gente que decíamos lo que sentíamos en muy ideologizada la COPE de ahora, igual que la SER, cada una defendiendo su bastión, y aquello era diferente. Además se podía hablar, hombre, no pasándote ese tono, porque tampoco nos pasábamos mucho, ¿no? Lo único medio que se pasaba, como siempre, era yo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso va en los genes. Pero la también COPE... teníamos las chicas que se dedicaban a la publicidad. Claro. Dilo tú. Rosario ha nombrado los poetas malditos. Ana María Jimeno Arcas, que está en Murcia, en COPE Murcia de comercial, todavía aguanta, y doña María Concepción Ruiz Alcoleo, ¿no? Sí, bueno, si alguien la conoce por doña María Concepción, pues yo, para mí siempre ha sido Conchi, pero sí, vamos. Concha Ruiz Alcolea. Para quien no lo sepa, la cuñada de Leonce Collado. Ya está, más o menos. Aquí todo queda, a todos los emparentamos. Rosario, perdona, entre los poetas que nombraba antes, hay un lorquino que se llama Juanillo el del Cabezo. Sí, y Ángel Cerrada, que tampoco lo hemos dicho y también sigue conectado. Ángel sigue, sí. Pero Juanillo el del Cabezo, ¿qué es lo que hacía ahí en la radio? Sí. ¿Qué es lo que hacía en la radio? ¿Lo recuerdas? Pues leíamos poesías de Ángel de la Selva. No, Juanillo el del Cabezo. Juanillo el del Cabezo, claro, eso era, pues nosotros leíamos todos los libros de él, él era suegro de Manolo Andújar. Efectivamente, el padre de... Y por medio de Manolo pues teníamos allí todo lo de eso y hacíamos programas con su... Y que parece que gozaba de fama en Lorca por sus poesías en aquella época. Claro. Vivía por la era de San José, me acuerdo, ¿no? Sí. Muy conocido y muy querido, porque era un hombre muy popular, un hombre que hablaba con todo el mundo, y sí, hacíamos muchísimas cosas.
Cantaba versos en panocho. Sí. Con dime y direte de la Huerta Lorquina. Sí, que eso tenía que ser gracioso. Lo ha abordado. Era muy satírico, también. Sí, el padre de todo. Había muchos personajillos entonces de eso por Lorca, ¿sabes? Que ahora han desaparecido, y eso era el alma de la ciudad, y ahora no hay. Ahora se ha perdido eso y la taberna, Rosario, eso y la taberna se han perdido, ¿verdad? Sí, verdad. Si la única que queda son las escalericas. Pero bueno, eso es, la radio es la radio. Algo fuera de, yo creo que vamos, fuera de yo me apetece mucho escuchar un rato la radio que la televisión. Lo que pasa es que ahora me aburre la radio y la televisión. Anda, pues aquí está invitada cada día que quieras venir, Rosario, y te invitamos para que vengas y que vuelvas a deleitarnos. Tengo muchísimo para que no te aburras. Ya que hoy no has podido venir, otro día. Tengo el defecto ese, de que digo lo que pienso, lo que siento. Claro. La COPE de entonces, además, eso estará de acuerdo Rosario conmigo. No tiene nada que ver con aquello. En absoluto. Pero no, yo iba a decir, era una cosa entrañable, familiar, una cosa cercana. Efectivamente. Pero yo iba a decir una cosa, Rosario, y el tema de los informativos que lo hacía Bartolomé López Alarcón, Bartolo, ¿no? Que también esas noticias a las 3, que estaba todo el Lorca pegado a la radio en aquella época, ¿no? Sí. Eso marcó también un tiempo importante, ¿no? Y la radio ahí se hizo fuerte con Bartolo al frente del noticiario, que además tú te acuerdas que de cachondeo hacíamos España a las 3, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero aquello era noticia a las 3 y marcó una época en la información del Lorca de Bartolo, sinceramente. Y luego el papel que vosotros jugasteis cuando el tema de la inundación, ¿no? Que era el difunto y recordado parte director, que yo no coincidí con él, Juan José Villanueva Andrés, ¿no? Allí se hicieron cosas estupendas que yo no sé cómo, con los pocos medios que teníamos. Bueno, y hubo una época en la que Sauguillo, Gregorio Pérez Sauguillo. Cero no estaba entonces. No, yo no, si yo llegué Manolo Campoy. Y todo, el médico de los niños. Iban a hacer un programa taurino. Claro. Porque aquí en Lorca ellos hacían una corrida a beneficio de algo, no me acuerdo de lo que era. Y aquello era genial. Aquello era que no podía aguantarte la risa. Y esos personajes tan estupendos que sabían de todo, que te enseñaban todo, que además iban por libre. Sí. Allí saltaban lo que... Y lo hacíamos un día de la semana, ¿sabes? Así es. Y desde luego aquello tenía tenía toda la audiencia, la del pueblo, la de la huerta y la del campo, porque no había otra cosa. Rosario, como nos dice, en aquellos años se hacían programas muy simpáticos y se empezaban a hacer programas para jóvenes donde se saludaba telefónicamente, se empezaba a poner cantando música. Al trabajar. Ese era un programa muy tuyo. Claro. Aquello me lo llevé yo, me lo achaco a mí y me lo llevé yo. Sí. Y desde luego, si tú ves los montones de cartas en cajas de esas de cartón grandes que nos llegaban, y además teníamos los fieles que siempre llamaban. Digo, yo quería llamar al programa y no podía porque tenía que decir algo, pero es que los que llamaban siempre, pues claro, sabían cómo y en el segundo que tenían que hacerlo. Bueno, ¿y qué cambió de la radio, de la época que tú estabas en Radio Juventud y en Popular, a la nueva emisión de 100, donde ya estaba Maripaz, donde Jorge empezó a trabajar, que lo tenemos aquí? También nos gustaría que nos recuerde un poco de aquella primera época cuando ellos empezaron. Claro. ¿Qué hay de cambio, Jorge? Que es su cumple y está recreándose la sorpresa. Dale, ahí, torera. Vaya que sí. No, hombre, cuando yo entré todavía estaban coleando aquellos últimos momentos de la FM de Radio Popular. Todavía no existía Cadena 100. Cadena 100 la inventó Rafael Rever cuando se fue cabreado de los 40 principales de la SER. Y claro, y dijo, pues en vez de 40 vamos a hacer 100. Y entonces era la misma fórmula de los 40 principales de la SER, con 100 éxitos, digamos. Y bueno, pues y cada semana se renovaban y todo aquello. Pero eso fue posterior. Cuando yo entré en Radio Popular, pues todavía yo conviví, digamos, pues con Rosario, con Rosita, con Bartolo, con Luis Terry, que también andaba por allí entonces, que también está en esta casa. Luis Terry, claro. Allí cuando se pagaba un programa,
hacían el programa que querían. Ellos se buscaban su publicidad. Eso ya fue cuando empezó la radio a transformarse. Sí. Más comercial. Con la época de Don Manuel Calzado Cuesta. Sí. Efectivamente, pero yo entré con Juan José Villanueva. Digamos que a mí el que me fichó fue Juan José Villanueva. Y fue con el que yo entré a trabajar en aquella radio que entré. Buenísima persona. Sí, entré a la misma vez además que Melisa Mulero. Entramos los dos, que éramos niños. Yo tenía 16 años, Claro, sí, fíjate tú. Éramos niños y bueno, pues estábamos allí, y a nosotros nos dejó en la FM, precisamente, lo que era la FM de Radio Popular. Claro, era la cadena juvenil, cadena que empezaba. Nos dejó ahí un espacio, y yo entonces me inventé un programa que era de eso, de llamadas telefónicas y de pinchar música y tal, que lo llamé Viceversa. Y entonces yo recuerdo que yo daba un premio, no recuerdo muy bien qué hacía, pero el caso es que yo daba un premio porque me encontré a un señor de estos que hacía manualidades, digamos, que vendía los puestecicos estos de las ferias, que pues como ahora la feria de artesanía esta que había en Semana Santa, pues este hombre hacía con alambre, te grababa tu nombre, digamos, con alambre, y yo le pedía a este hombre que me grabase la palabra Viceversa, ¿no? Que era el título del programa, claro, y yo lo pagaba de mi bolsillo, es decir, yo pagaba era una especie de pin o algo así lo que se hacía, y yo pues regalé unos cuantos de esos Viceversa pues a gente, que yo no me quedé con ninguno. No sé si alguien todavía tendrá algún pin de aquellos. Sí, pero bueno, y era pues eso, una radio que intentábamos hacer, bueno, pues sin tener mucha idea de aquello como era. Pero oye, la gente respondía, lo más interesante de aquello que yo recuerdo es que la gente respondía a todo lo que dijeses. La gente estaba ahí, llamaba por teléfono, el teléfono se venía abajo con cualquier cosa que dijeses o que pidieses, era llamadas continuas de teléfono. Maripá empezó así en radio, llamando. Sí. Yo ya lo contamos. Todavía, ¿sabes? Llego a una tienda y cuando digo, dame, se vuelve alguien y dice, pues si te conozco. Claro, de la radio. Claro, la voz inconfundible. Y eso es muy agradable. Pues sí, ¿tú te acuerdas de Ana Socorro? Ahora te acordarás, ¿no? Madre mía, todavía vive. Todavía vive con 90 años por ahí. Juana Socorro. Juana Socorro, efectivamente. Todavía vive, todavía da puñetazos encima de la mesa, sí, ¿sabes? En cuando le nombran algo que a ella no le conviene. En Puerto Lumbrera, ya lo sé, tengo referencias. Sí. Pues entre las peñas de amigos que hemos nombrado antes, que salían cantando en directo en la radio, que tengo que recordar algunos como el dúo Junior, seguro que te acuerdas, Rosario. Sí. El conjunto de los Júpiter. Sí, de esto me acuerdo menos, fíjate. Pero sí, claro. Que fueron el envión de los puntos. Sí. Y luego los Teddy Boys, que también... Hombre, donde forma parte tu hermano Diego. Todavía, vivo ahí coleando, menudo éxito. Estuvieron en el Teatro Guerra. Exactamente, tu hermano. Ya me parece a mí que no van a salir, ¿sabes? No, pues es una pena. No. Pues yo qué sé, es que mira, eso ya, esa edad de decir, voy a pasar un rato bien. Pues claro, es para eso, pero no claro, si siguen tienen que ensayar mucho, estar preparándose. Y a algunos pues no les apetece, Bueno, ¿qué va a hacer? Ese tiempo. Bueno, ¿y por qué no nos hacéis un repaso? Rosario, un repaso de los compañeros de la etapa más moderna, Jorge, que os recordáis, porque tú, Jorge, estuviste también en SER. Sí. Estuviste en Radio Popular y después de ahí... Yo conocí el origen de Radio Lorca de la cadena SER, cuando aquí se abrió esa emisora. De hecho, pues estando todavía en Radio Popular, estábamos Melisa Mulero, como he dicho, y yo. Melisa fue la primera que dio el salto hacia la SER, y desde la SER a mí me llamó y me dijo, oye, vente para acá, que aquí hay gente joven. Pero yo cuando estaba en la SER, no era SER tampoco, ¿sabes? Sí. Era Radio Juventud. Ah, bueno, ya, pero no era la SER, ¿no? Yo estoy hablando de la SER, de Radio Lorca, de la cadena SER, cuando ya abrió, en el año 83. Sí, allí ya no fui yo. Entonces era Javier Navarro el director. El primer director fue Javier Navarro, efectivamente. Héctor Madrona. Estuvo Héctor Madrona, Ismael Galeana,
Galeana. Fue posterior, el Mar Galeana fue posterior. Su mujer Rosa Badenes. Rosa Badenes sí estuvo como redactora, Joséchu Castelví empezó también como redactor, no de deportes, sino como redactor de informativos. Ahí estaba yo estaba hablando de Radio Juventud, que se hacía donde estaba Falange, y que el director era Pepe Alcázar García de las Bayones. Efectivamente, el padre de Pepe Alcázar, sí. Y que patrocinaba Musiluz. Que era la empresa que vendía televisores antiguamente. Mi vecino Antonio José Belmonte. Y de la mano con la moda, por Galerías Montoya. Y yo, como la publicidad también la dábamos en directa todavía. No haríais rima en aquella época. De la mano con la moda, por Galerías Montoya. Habla un poco, Y no rompía el cristal de milagro. De la mano con las monas, por Galerías Montoya. Me equivocaba siempre. Y eso de la familia. Bueno, pues yo lo que recuerdo de la radio de mi época más joven fue a Maripaz, que yo tocaba entonces en el grupo Mar de Cruces, y las entrevistas de Jorge, que entonces Antonio Rosa era director, y creo que ahora es otra vez, ¿no? ¿O no? Ha vuelto, ¿no? Ha vuelto después de haberse era mucho más cercano de lo que yo te estoy hablando. Claro. Eso es de la época de los 90. Exacto, es la época de los 90. La radio de los 90, que bueno, pues ya eso, ya es otra radio, Rosario, ya efectivamente. Distinta, completamente diferente. Trastornada. Nosotros entramos, yo entré ya, como diría Rosario, en la época de la radio trastornada. Ella sabe lo que dice, parece que el teléfono se está cansando, ¿sabes? Me parece que no oigo muy bien. Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente. No, lo decía Maripaz, la época que usted ha denominado la radio trastornada, la radio publicitada que era aquello, madre mía. Bueno, el caso es que si podéis, Jorge, hacer un poco de memoria para recordar sea de la SER, de la COPE, compañeros que os vienen a la memoria, y hacer un pequeño homenaje a Joséchu. Era compañero mío. Joséchu, que nos contéis algo de él también. Tuve yo, y Jero lo sabe, yo fui delegada de los trabajadores un poco tiempo, y yo me empeñé en que a Joséchu había que darlo de alta, no estaba dado de alta, ¿sabes? Y ahí me enfrenté yo a la dirección. Pues, a todo. A la dirección. A todo. Pues sí, grande Joséchu, muy grande. De él y me emociono porque era un hombre estupendo. Qué gran persona, efectivamente. Yo hice del Rey Mago con él. Sobre todo eso. Yo hice del Rey Mago. Que a mí me encerró en una habitación una vez y me dijo, Rosario, no te perjudiques tú por mí. Y decía yo, perjudicarme, pero si esto es una satisfacción. Claro. Porque, ya te digo, eran unos tiempos en los que estábamos dados de alta 2 o 3 y los demás eran colaboradores. Y él era un hombre que tenía su familia María, y a Valentín y a José, los dos creo, efectivamente. Sí. Después pregunté, ya cuando yo me jubilé, ya después pregunté y les dieron de alta, Sí. Poco tiempo porque José Chupo duró poquito, por desgracia. Bueno, el tiempo que estuvo emitiendo en su sección de deportes nos daba buenísimos ejemplos. Nos está enseñando Jero ahora mismo una fotografía en el móvil donde aparece con vestido de Rey Mago con Joséchu en el hospital y vamos a publicar en el vídeo documental del programa varias fotos que tengo recopiladas de cuando él estaba con el fútbol. Y bueno, pues compañeros de Joséchu también con la sección de deportes, podemos recordar también a Pedro Moreno, por supuesto, que también fallecido. Sí. Efectivamente, luego ya entró Javier Fernández Rufete, que ya entró en la cadena SER también como colaborador. Porque todo eso ya entraron en la cadena. Él era futbolista y bueno, pues entró como colaborador de Antonio López, que es ahora el director comercial. Que en palabras de Javi Rufete, de hace unas semanas que lo tuvimos en antena, nos dijo, yo empecé en radio como por futbolista, pero era futbolista malo. Eso siempre lo ha dicho, es verdad que eso Javi siempre lo ha dicho. Fue compañero mío, porque nosotros presentamos un programa conjunto en Onda 7, se llamaba La Tarántula. Se lanzó ahí a la piscina televisiva, la verdad es que se lanzó con Telelorca, porque digamos se lanzó, cuando se lanzó ahí a la piscina. Yo le dije, Javi, tú estás loco. Yo recuerdo que le dije, Javi, tú estás loco. Oye, dices que me han ofrecido, Jorge, que haga televisión. Digo, pero vamos a ver, si no sabes radio, ¿qué vas a saber de televisión? Así mismo se lo dije. A mí no se me olvida una feria en directo y estaba dando toques de balón ahí, haciendo un concurso ahí que andaba mal. Ahora está con los toques de balón y una freestyle. Igual en televisión estaba bien. Sí, hombre, a ver las cosas. Nosotros estuvo en Onda 7, estuvo bastante tiempo y de hecho presentaba el programa. Estoy hablando de otro tema.
En radio a lo mejor no valía, pero en televisión era bueno, bien, sí, era es un bonito. suma, es que es un suma. No, y en radio también era agradable de escuchar. Sí, sí. Javier, un Claro. suma, Sí, lo porque- que triunfará. De todas formas, de la tele vamos a hablar otro día, que vamos a dedicar un especial al cine y a la televisión. Sí, Claro. la tele Muy tiene bien, también. muy Luego ya pues... Pues mira lo que te digo, Jesús. Sí. Yo estoy recopilando también algunas fotos, como Sí. te prometí, Sí, sí, sí. y las que pueda te las... Claro, iré a tu casa a echarte alguna conmigo para ponerlo también en el Tú programa. con Luis te traes un montón de Bueno, fotos, ¿no? en el momento Rosario, que pueda. Rosario, Sí. que pasaré por tu casa, nos echaremos la foto, me dejas las tuyas y ya te invito a otro próximo Esté un poquito mejor, que yo todavía presumo. y te invito a otro próximo programa, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues Gracias. te doy las gracias porque estamos ya terminando el programa, por haber estado con nosotros y bueno, pues te invito a que un próximo Hasta estará pronto, estará aquí, hasta hasta pronto. Alan, hasta Te luego, Rosario. repito que es un placer, que me da pena no estar con vosotros allí, porque siempre las conversaciones cara a cara son más fluidas. Efectivamente. Pues otro día, Rosario. Y os mando a todos un besico. Un beso Abrazar. grande. Un beso grande. Muchas gracias. Sí, Jesús, Un beso, y a ti, Rosario. Jero, bueno, yo a ti, Jero, te lo doy cuando quiero, ¿eh? Porque como te veo de vez en cuando... Pues bueno, de tarde en tarde. Venga. Venga, Hasta luego. buenas tardes, Gracias. muchas Adiós, un gracias. beso, adiós. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, nos quedan 4 minutos, Anda. escasos además. Bueno, pues seguimos hablando, aparte de que nos tengas que poner alguna receta publicitaria. No, ya vamos a llegar, ya directamente hasta el final del programa. Bueno, pues seguimos recordando personajes que nos hemos dejado mucho en el tintero. Sí, sí, Cayetano hombre. Montiel. Bueno, Cayetano Montiel Que sigue activo. siempre ha sido un colaborador. Ahí vamos a recordar a Cayetano Plazas, que fue quien empezó como locutor local en la SER en Lorca. Fue Sí. Cayetano Plazas, que ahora está de colaborador en esta casa también, como contertulio. Y bueno, pues también estaba Héctor y Marien de Ibarra, que también ha fallecido recientemente. Fueron los locutores que empezaron en la SER aquí. Sí. Y luego pues también apareció Lineros, como era de nombre, no me acuerdo ahora mismo, que vino a hacer la mili aquí en el cuartel y bueno, pues era un locutor que venía de Huelva y se puso a hacer programas junto a Mercedes Vidal. Hacían el programa de la tarde en la SER. Mercedes Vidal y este chico Lineros. Sí, claro. Todo esto, claro, es historia de otra emisora, que en este caso es la Juan Picazo. la cadena SER. Picazo también. Juan Picazo ha sido pues también el sempiterno colaborador de radio, que nunca ha sido profesional, nunca ha llegado a ser profesional tampoco, pero bueno, siempre ha estado ahí como Cayetano Montiel, vinculado al mundo de la radio, pero sin dedicarse a ello plenamente, porque siempre han tenido otros trabajos. Ana Zapata, que vino a la misma vez que Ascensión López, aquí a la SER de Lorca. Otra chica que vino también, si es que no recuerdo muy bien, era de Cartagena, era Ana, se llamaba Ana, pero no recuerdo, era de Cartagena ¿Una también. rubia con pelo corto? Un tiempo, sí, tenía el pelo corto, no, pero era morena. Morena. Era morenilla. Así, poquita cosa, y también vino aquí un tiempo. En fin, es que claro, la serie iba como enviando gente que venía de Cartagena o de Murcia, iban pues venía así, efectivamente, un poco ahí a rellenar huecos y cosas así. Y bueno, pues y luego estábamos por lo que estábamos permanentemente, por ahí dando vueltas, haciendo un poquito de todo. Y programas muy chulos que hacía ahí con conciertos en directo en Cadena 100. No sé si llegaste tú a hacer ¿cómo se llamaba? Que iba en una caravana. ¿Quién lo hacía? El Super 1. El Super 1 Pero ese era de la SER. eso era de la SER. Claro. Sí, eso Sí. era. Eso se hizo Eso era de la un SER. programa, me acuerdo de un concierto con marca registrada en el castillo, en los pilones, que nos helamos allí de frío. Sí, algunos estuvimos allí en los... a mí se me ocurrió lo de hacer castañas en el castillo, que la SER organizarse de las castañas, eso fue idea mía. Pusieron 2 barriles de cerveza y acabamos con ellas. Eso fue idea mía, pasábamos bastante frío. Ismael Galeano estaba de director entonces y la verdad es que al principio lo miró así con ojos raros como diciendo, ¿cómo que nos vamos a subir al castillo a hacer castañas? ¿Tú estás loco? Que pero bueno, al final funcionó, ¿no? Mira. Pues vamos, Como nos estamos vamos. terminando, antes de irnos quiero recordar una cosa, que En 10 segundos. hemos nombrado Radio Juventud, ha nombrado Rosario, y Radio Juventud estaba asociada a la que ya era entonces Cadena Azul de radiodifusión, que coincide con el nombre de esta casa, con entonces programas musicales totalmente en español, y estaba dirigida por el prestigioso locutor y presentador don Luis del Olmo. Semanalmente presentaban un programa muy exitoso que se llamaba Pasarela de Éxito.
Bueno, así que aquí, terminamos aquí, con Cadena Azul, eso es. que viene ya con historia. Bueno, esto ya para el siguiente capítulo. Ya nos tenemos que marchar. Bueno, a mí no me habéis dejado que diga que yo, si estoy aquí, es gracias a este señor, a Jorge González. No me ha dado tiempo de contarlo, pero tenía que decirlo. Pues muy bien. Ya lo contamos en el próximo Eso, episodio. para la próxima vez.